Desde el siglo XIV, campesinos de distintas partes de Europa comenzaron a protestar contra el sistema feudal. No eran simples protestas aisladas, muchos se negaban a trabajar sin paga, rechazaban los impuestos abusivos y se organizaron en contra de los nobles y la iglesia. En la mayoría de los casos, estas rebeliones fueron brutalmente reprimidas por ejércitos bien armados. Sin embargo, en algunas regiones, especialmente en Inglaterra, la servidumbre comenzó a debilitarse, y con el tiempo la estructura económica de Europa se transformó. Durante los siglos siguientes, el continente atravesó por una era de crisis y reorganización, marcada por guerras, industrialización, colonialismo y conflictos sociales que sentaron las bases para el mundo moderno. Pero, ¿cómo fue que la crisis del feudalismo dio paso a la economía que conocemos hoy? Y más allá de Europa, ¿qué papel jugó la colonización en esta transformación? En 1347, Europa se enfrentó a una de las peores catástrofes de su historia, la peste negra. La enfermedad se propagó con rapidez y en solo 6 años, un estimado de 50 millones de personas, entre el 50 y 60% de la población europea, había desaparecido. Reinos enteros entraron en crisis, pueblos quedaron abandonados y la economía feudal, basada en el trabajo de los campesinos, quedó muy afectada. Sin embargo, tras esta tragedia ocurrió algo inesperado. Con menos trabajadores disponibles y muchas tierras sin cultivar, los campesinos y obreros en gran parte de Europa Occidental, por primera vez en generaciones, pudieron negociar mejores condiciones, exigir salarios más altos y rentas más bajas. Este cambio alteró un poco el equilibrio de poder, y a medida que esta nueva realidad se imponía, las rebeliones, que hasta ese entonces habían sido esporádicas y descoordinadas, comenzaron a aumentar. En 1381 ocurrió un gran conflicto contra el sistema feudal en Inglaterra. Se lo conoció como la Revuelta de los Campesinos. Miles de ellos, liderados por Wat Tyler, marcharon hacia Londres exigiendo el fin de los impuestos abusivos, la eliminación de la servidumbre y mejores condiciones de vida. Aunque la rebelión fue aplastada con violencia y Tyler ejecutado, el levantamiento dejó huellas profundas en la conciencia social. Movimientos similares surgieron en otras partes de Europa, y a pesar de la brutalidad con la que fueron sofocadas, estas rebeliones aceleraron el declive del feudalismo. En Inglaterra, la servidumbre desapareció gradualmente, y los campesinos ganaron más autonomía. Cuando pensamos en la vida de los campesinos medievales, solemos imaginarnos condiciones de extrema miseria, y en muchos casos esto era cierto. Las enfermedades eran comunes, la alimentación precaria y la esperanza de vida baja. Pero en realidad esto era la norma en casi todas las sociedades agrícolas antes del siglo XIX. Aún así, muchos tenían acceso a tierra, podían cultivarla, pastorear a sus animales, recolectar leña y agua y cazar. Muchos utilizaban las tierras comunales, que servían como base de su sustento. Pero a partir del siglo XV, lo que antes había sido un derecho de uso colectivo fue progresivamente privatizado. En Inglaterra, los nobles y terratenientes comenzaron a cercar las tierras comunales, expulsando a las comunidades rurales y dejando a los campesinos sin acceso a recursos básicos. Este proceso, conocido como los enclosures o cercamientos, fue una de las transformaciones más radicales de la historia económica, pero no ocurrió de inmediato ni de manera uniforme. Sin embargo, entre 1760 y 1870, 7 millones de acres fueron cercados, aproximadamente una sexta parte de Inglaterra. Pero las comunidades campesinas no se rindieron sin luchar. En 1525, la Gran Guerra de los Campesinos alemanes movilizó a miles contra los cercamientos y la explotación feudal, pero el movimiento fue brutalmente reprimido, con más de 100.000 personas masacradas. En 1549, en Inglaterra, Robert Kett lideró un levantamiento contra los cercamientos. Sin embargo, la rebelión fue sofocada con extrema violencia, donde alrededor de 3.500 campesinos perdieron la vida. A lo largo de los siglos XV y XVIII, enormes extensiones de tierra fueron cercadas en Inglaterra y en otras partes de Europa, desplazando a millones de personas. Entre 1500 y 1700, los salarios reales de Europa disminuyeron drásticamente. La desnutrición aumentó y el hambre se convirtió en algo cada vez más común, con algunas de las peores hambrunas en la historia europea ocurriendo entre 1500 a 1700, justo cuando las economías de subsistencia estaban siendo destruidas.
La consecuencia más inmediata de los enclosures fue el desplazamiento masivo de la población rural. Sin tierras donde cultivar ni acceso a recursos básicos, millones de campesinos fueron forzados a migrar a las ciudades, donde no les quedaba otra opción que trabajar a cambio de bajísimos salarios. La revolución industrial no habría sido posible sin esta masa de campesinos desplazados, que se convirtieron en obreros de fábrica, trabajando larguísimas jornadas en condiciones deplorables. Pero lo que comenzó como un proceso local en Europa se expandió de forma similar a escala global en América, África y Asia. Desde principios del siglo XV, los países de Europa Occidental comenzaron a expandirse rápidamente más allá de sus fronteras, apropiándose de territorios, recursos y poblaciones locales a través del colonialismo. Portugal y España fueron los pioneros en este proceso a finales del siglo XV, dando inicio a una expansión agresiva y despiadada. Uno de los colonizadores más famosos fue Cristóbal Colón, quien en 1492 emprendió un viaje con la idea de llegar a Asia, cruzando el Atlántico, pero en vez de eso terminó en las islas del Caribe. Convencido de haber alcanzado la India, reclamó estos territorios para la corona española y estableció las bases de un sistema de explotación brutal. Durante sus viajes recorrió el Caribe, capturando miles de indígenas para venderlos como esclavos en España. Pero Colón fue solo el primero de muchos conquistadores. El saqueo de América no solamente fue el resultado de un deseo de exploración o comercio, sino también una extensión del mismo proceso que había comenzado en Europa. Así como la tierra fue cercada en el viejo continente, también fueron apropiados los territorios y cuerpos de millones de personas en el sur global. En un anterior video analicé cuáles fueron las estrategias de política industrial que las potencias mundiales utilizaron en sus periodos de crecimiento. Pero esas fueron las políticas. Lo cierto es que el saqueo colonial, la esclavización e imperialismo proporcionaron los recursos necesarios para alimentar el crecimiento económico en las potencias mundiales. Para inicios del siglo XIX, se estima que aproximadamente 100 millones de kilogramos de plata habían sido extraídos de América, alimentando la economía europea, primero a través de España y luego como pagos para financiar sus deudas con otras naciones. Europa obtuvo parte de la plata de América intercambiándola por bienes con los pueblos indígenas, pero la mayoría llegó a sus manos producto de la extracción forzada. ¿Y qué sucedió con toda esta plata y oro que se llevaron de América? Bueno, pues una fracción se destinó para fortalecer la capacidad militar de los estados europeos, consolidando su ventaja política sobre el resto del mundo. Sin embargo, gran parte terminó en Asia, ya que era el único bien europeo que aceptaban en el comercio. Durante siglos, China e India fueron las mayores economías del mundo, y solo tras las guerras del opio en China y la consolidación del dominio británico en India, Europa logró imponer su dominio económico sobre ellas. Además, generó un excedente que se invirtió en la revolución industrial, pero la extracción de metales preciosos fue solo una parte del proceso. La colonización también aseguró el acceso a materias primas claves para la industrialización. La riqueza extraída de América no solamente financió el desarrollo industrial y militar de Europa, sino que también le permitió superar sus propias limitaciones territoriales y expandir su economía a escala mundial. Pero mientras las potencias mundiales protegían y desarrollaban sus economías, América Latina pagó un precio devastador. Las cifras varían según la fuente, pero los historiadores coinciden que en 1492 la población de América Latina superaba los 100 millones de personas. Pero para mediados del siglo XVII se habían reducido a solo 11 millones. Fueron muchas las causas de esta catástrofe. Por un lado, las masacres de los colonizadores devastaron comunidades enteras. Por otro, el despojo de tierras y la destrucción de los sistemas económicos y sociales indígenas condenaron a millones a la hambruna y la miseria. La esclavización también jugó un papel central. Se estima que hasta 5 millones de indígenas fueron forzados a trabajar en minas y plantaciones en condiciones tan brutales que muchas comunidades quedaron al borde de la desaparición. Pero el golpe más letal vino en forma de epidemias, ya que al no tener inmunidad a enfermedades como la viruela, los pueblos indígenas fueron aniquilados por virus que devastaron el continente. Aún así, la mano de obra indígena esclavizada no fue suficiente para sostener el sistema colonial. En los siguientes 3 siglos, más de 12.5 millones de africanos fueron vendidos y enviados a América en el mayor tráfico de esclavos de la historia. Muchos fueron capturados en incursiones violentas por europeos, pero en otros casos fueron vendidos por élites africanas.
Brasil fue uno de los principales destinos, recibiendo más del 46% de los africanos. La explotación de su trabajo en plantaciones y minas generó enormes fortunas para europeos, financiando la industrialización. Y si bien la esclavitud fue una práctica presente en todas las colonias de América, en Estados Unidos tomó una forma particular con el auge de las plantaciones de algodón en el sur del país. Para los esclavizados, las condiciones de vida eran brutales. Fueron tratados como mercancía, comprados y vendidos en mercados como el de New Orleans, y forzados a trabajar en plantaciones donde las tasas de mortalidad eran altas y la esperanza de vida baja. Según un artículo publicado en 1993 en la revista Harper's, el valor del trabajo no remunerado de los esclavos en Estados Unidos equivaldría a 97 billones de dólares, pero ajustados a valores actuales sería una cifra significativamente mayor. La esclavitud no fue solamente una tragedia para quienes fueron forzados a cruzar el Atlántico, sino que la pérdida de millones de personas en edad productiva debilitó reinos y economías locales. A finales del siglo XIX, en 1884, líderes de Europa se reunieron en la Conferencia de Berlín, donde sin consultar a un solo africano, dibujaron líneas arbitrarias en un mapa y se repartieron formalmente el continente. En 1870, solo el 10% de África estaba bajo el control europeo, pero para 1914, esta cifra había aumentado al 90%. Se crearon países con fronteras artificiales, una decisión cuyas consecuencias aún afectan la política interna e internacional de la región. La presencia de tantas divisiones rectas en África es prueba de ello, ya que las fronteras naturales rara vez son así, porque suelen seguir ríos, montañas y otros elementos geográficos. Uno de los primeros europeos en buscar los recursos africanos fue el rey Leopoldo II de Bélgica, cuando estableció el control sobre una región del Congo que era unas 80 veces más grande que su país. Leopoldo se justificó diciendo que realizaría una misión filantrópica y humanitaria, pero la realidad era mucho más macabra y convirtió el Congo en una fuente de materias primas, extrayendo marfil y caucho. Para conseguir suficientes trabajadores, esclavizó a gran parte de la población local, y aquellos que no entregaban la cantidad exigida de recursos eran brutalmente castigados, con métodos similares a los que hacía Colón en América. Según Adam Hochschild, en su libro El fantasma del rey Leopoldo, alrededor de 10 millones de congoleños murieron bajo el régimen colonial, aproximadamente la mitad de la población del país. Muchos fallecieron por la violencia directa de los belgas, pero otros debido a la destrucción de sus economías locales, el desplazamiento forzado, el hambre generalizada y las enfermedades tropicales a las que se enfrentaron. Y en varios casos, para forzar a las poblaciones africanas a entrar en el mercado laboral, los colonos comenzaron a imponer fuertes impuestos, obligando a muchas familias a enviar miembros a trabajar en minas y plantaciones para poder pagarlos. Por ejemplo, en 1913, la Ley de Tierras para nativos prohibió a la mayoría de los sudafricanos comprar o vivir en tierras fuera de las áreas designadas por el gobierno, que representaban solo el 7% del territorio. Estas zonas eran pequeñísimas, con suelos de mala calidad y superpobladas, lo que dificultaba la agricultura y hacía casi imposible la autosuficiencia. Al perder el acceso a sus tierras, millones de personas no tuvieron más opción que emigrar y aceptar trabajos bajo condiciones de explotación extrema. El colonialismo no solo trajo dominación política, sino que creó deliberadamente condiciones de pobreza y dependencia económica que aún persisten. Además, los colonizadores establecieron reglas comerciales desiguales en casi todos los territorios bajo su dominio. Mientras Europa protegía sus industrias con políticas arancelarias, los países colonizados fueron obligados a suministrar materias primas y a convertirse en mercados cautivos para los productos manufacturados en Europa. Gran parte del sur global, especialmente China e India, tenían industrias artesanales propias y no necesitaban importar bienes europeos. Para eliminar esta competencia, las potencias coloniales impusieron normas comerciales que destruyeron estas industrias. Como resultado, mientras el capital europeo se expandía, la participación del sur en la manufactura global cayó drásticamente, pasando del 77% en 1750 al 13% en 1900.
La revolución industrial y el crecimiento económico de las potencias mundiales se sostuvieron sobre materias primas extraídas de territorios colonizados, trabajadas por esclavos y procesadas en fábricas donde campesinos europeos, previamente desposeídos por los enclosures, se vieron obligados a vender su mano de obra en muy malas condiciones. La historia que nos enseñan suele enfocarse en reyes, imperios y grandes inventos. Nos dicen que muchas potencias mundiales se industrializaron gracias a su ingenio y que el mundo de hoy es simplemente el resultado de una competencia en la que algunos avanzaron más rápido que otros. Pero los países que hoy dominan la economía mundial no surgieron de la nada. Durante siglos construyeron narrativas para justificar su dominio. No solo se apropiaron de tierras y personas, sino que desarrollaron una filosofía para validar esta apropiación. El filósofo John Locke argumentó que la tierra se convierte en propiedad legítima de quien la trabaja, al modificarla y agregarle algo de sí mismo. Los colonizadores europeos utilizaron esta lógica como una justificación para la apropiación de tierras en América, ya que los pueblos indígenas no las explotaban de manera productiva según los estándares europeos. Este tipo de ideas no solo sirvieron para expandir el colonialismo en su momento, sino que también moldearon la economía global. A veces se dice que la historia la escriben los vencedores, pero lo más importante es entender que la historia no solo se escribe, sino que muchas veces se utiliza para justificar el presente. Por eso, conocer el pasado no es solamente un ejercicio académico, sino una herramienta para entender el mundo en el que vivimos y sobre todo para cuestionarlo. Porque si la historia nos ha mostrado algo, es que ningún sistema es eterno. Imperios cayeron, economías cambiaron y estructuras que parecían indestructibles desaparecieron. La historia no avanza en línea recta y siempre debe haber espacio para cuestionar, desafiar y también reimaginar el futuro. Muy buenas noches.